litio. Con eso tendríamos seguramente dos niveles o subniveles 2S, pero al tener dos subniveles 2S seguramente se pudieran ir a acomodar los electrones a uno de ellos y el otro iba a quedar desocupado. El siguiente nivel individual o el siguiente conjunto de niveles pues iban a ser 6. Aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí 1, 2, 3. Iban a ser 6 niveles porque son los P's. Aquí tenemos esto. Los subniveles P's se comportan como si fueran 3 cajitas, como si fueran 3 buzones, donde ahí se pudieran yacer en cada uno de ellos 2 electrones, uno con espina hacia arriba y uno con espina hacia abajo. Entonces les decía que aquí debiéramos de tener como 3 rayitas y pues desocupadas para el caso de un átomo de litio. En este caso pues se tendría una gran cantidad de niveles dada la construcción, dada la configuración de juntar, de acercar 2 átomos de litio, pues íbamos a tener bastantes niveles desocupados. Cuando tenemos 3, pues aquí simplemente tendríamos subniveles 2S para el conjunto de 3 átomos de litio. Tendríamos 3 niveles. Como son 3 átomos, se cuenta con 3 electrones. Seguramente 2 de ellos se iban a acomodar en uno de esos subniveles, uno se iba a acomodar en otro de esos subniveles, no importa que fuera el superior o el inferior, pero se iban a acomodar a final de cuentas, iban a tener sus estados de energía localizados u ocupados. Mientras que el subnivel 2P para el conjunto de 3 átomos de litio, que en suma nos iba a dar 3 electrones desapareados, pues iba a estar completamente vacío. Y así se va formando, fíjense, el intelecto humano que pues que sorprendente, digamos, porque esto se concibe como si fuera una banda, y a esta se le llama banda de conducción, y esta que está aquí vendría siendo el nivel 2S, vendría formando, de acuerdo al conjunto de átomos que se tuvieran, vendría formando también una banda, pero esa banda se llama la banda de valencia. Bien, de esa manera es como se concibe en los inicios o filosóficamente o conceptualmente la teoría de bandas. Si se tuvieran 25 átomos, pues seguramente ya aquí una de las maestras nos dijo que se tendrían 25 niveles o subniveles 2S. Los subniveles 1S estarían completamente llenos y habría algunos desocupados aquí, y aquí todos los niveles 2P estarían desocupados y conformando 75 niveles, 75 valores diferentes, de acuerdo a la configuración de qué tan cercanos, qué tan lejanos estuvieran los átomos de litio, y así sucesivamente hasta llegar a una teoría de bandas manejada con un número de átomos del orden similar al orden del número de Avogadro. Bien, ahora sí ya estamos pues familiarizados de nuevo con la teoría de bandas. Vamos en la página 23 y vamos a cambiarnos a la que sigue, por favor. Bien,
Entonces aquí tenemos las bandas, de acuerdo a los átomos con los que estamos trabajando, vamos a tener las bandas llenas, imagínense que estuviéramos con el estroncio, como en días pasados vimos el estroncio, entonces tenía 38, número atómico 38. Entonces, obviamente, de acuerdo a la distribución, las distribuciones que estábamos viendo, algunos niveles, algunos subniveles iban a estar completamente llenos, y eso corresponde a las bandas llenas. Pero la última banda que está semillena, esa banda, esos subniveles, se escogería o se seleccionaría de acuerdo a los átomos que están interviniendo. Esa sería la que se llamaría banda de valencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, pudiera haber subniveles inferiores, y de acuerdo al conjunto de átomos que estuviéramos analizando, que estuviéramos estudiando, seguramente unas bandas se iban a formar, pues unas bandas de subniveles cuánticos inferiores. Ya vimos qué tan versátil pudiéramos ser para regresar a esquemas pasados. Sí, no hay problema. Con las flechitas, ¿por qué no? Sí, ahí le regresamos. ¿A la cuál nos regresamos? Hasta donde está esa. Por ejemplo, aquí tenemos el estroncio 38, y si estuviéramos hablando del estroncio, pues íbamos a tener estas como si fueran bandas llenas, y la última que tuviéramos, esta que está aquí, vendría siendo a ver si están llenas, ¿verdad? Todas las P son con 6, las S, las P con 6, las S con 2, las D, sí, bueno, esas estarían, ¿cómo? El 5P estaría bien. Sí, el 5P es el que seguiría aquí, de 5S2 sería el 4D. El 4D sería, estaría así como vacía. Para el estroncio, ¿no? Para el estroncio. Ajá. Entonces las primeras bandas pues serían todas estas, y el siguiente nivel, pues de acuerdo a este llenado, sería de 5S a 4D. Esa correspondería a la banda de conducción. Diana, ¿estamos de acuerdo? ¿Ramsés? Sí. Bueno, ustedes son de materiales de aquí. Bien. Entonces, es como se debe entender la teoría de bandas. Y volvemos ahora sí, por favor, Eduardo. Aquí, gracias. Entonces, la banda de conducción son los subniveles siguientes, de acuerdo a la teoría cuántica, en irse llenando, en irse ocupando, y a partir de ahí empieza la primera banda vacía, sería la banda de conducción. Ahora, eso llevó a que se clasificaran los materiales. O sea, la teoría de bandas es un auxiliar para clasificar a los materiales. Entonces, ¿cuándo se va a considerar que un material es un conductor? Cuando casi no necesita energía para pasar, para transferirse de la banda de valencia a la banda de conducción, que están pegadas, están muy cercanas así. ¿Y cuándo se va a decir que un material es un semiconductor? Cuando hay un valor de energía, un salto de energía
pequeño. Fíjense, aquí es 0 y aquí es pequeño. Ahorita vamos a decir qué tanto es pequeño. ¿Y cuándo se va a considerar que se trata de un aislante? Cuando hay un valor de energía para saltar los electrones de su banda de valencia a la banda de conducción grande. Tan sencillo como eso. Así, se los deberían decir sus profesores de electrónica, de química, y así díganlo ustedes cuando ustedes sean los mentores, cuando ustedes sean los que van a explicarlo, a enseñarlo, o mejoren las explicaciones, lo mejor que puedan darse a entender. Entonces, esta es una forma de clasificar a los materiales de acuerdo a la teoría de bandas. La teoría de bandas pues surge primeramente y más adelante vamos a ver eso, de la cuantización, o sea, de los niveles cuánticos que hay para un átomo individual y después cómo se van entrelazando para conjuntos de átomos, como lo hicimos con un átomo de litio, con 2, con 3, y así sucesivamente hasta pensarlo para 25, para pensarlo para los 10 a la 20. ¿Cuántos son 10 a la 20? Pues una cantidad muy grande que empieza con un número 1 y 20 ceros que le siguen. Bien, si podemos pasar a la que sigue. Perdón. Una energía que se encuentra intermedia en ese salto, una energía que se encuentra aquí intermedia, es llamada energía de Fermi. Es como un parámetro separador que nos dice de aquí hacia abajo se encuentran todas las bandas, se encuentra la banda de valencia, y de aquí hacia arriba, si se tienen los electrones con energías mayores que la de Fermi, aspiran a pasar a la banda de conducción. Bien, ahora sí, Eduardo, sí, podemos seguir a la siguiente. Bueno, aquí tenemos prácticamente lo mismo. Aquí hay un traslape, aquí están los significados, el rayado con pendientes negativas y un rayado más o menos con pendientes positivas. En este caso, un semiconductor, un aislante y un conductor. Si vemos aquí se traslapan el rayado con pendientes negativas y el rayado con pendientes positivas. Aquí se empalma, o sea que aquí es muy fácil brincar de un rayado a otro rayado, están encimados. Esto es, en teoría de banda, es un conductor, es la esquematización de un conductor. Ahora lo que se contrapone es algo demasiado lejano. Esto es demasiado lejano, 6 electronvolts, pero les voy a hablar de otros números. En los libros de texto y en los análisis, los estudios que se hacen acerca de los materiales, hay quienes establecen que un conductor es cuando hay una separación entre las bandas aquí, como de una décima o una centésima de electronvolts, o sea, muy, muy pequeñita. Lo último que estábamos hablando aquí en una de las reuniones pasadas era los electronvolts como unidades de energía, si eran pequeñas o si eran grandes. Entonces decíamos que un joule es igual a 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces son cantidades pequeñas de energía. Ahora, se pueden poner números y decir, si aquí hay una brecha, porque esto que se ve aquí mejor y que se ve aquí mejor, se le llama brecha de energías prohibidas. Es la mejor traducción al castellano, al español, brecha de energías prohibidas. Muchas gracias, Tanama.
Gracias. En inglés le llaman band gap. Cuando lo vayan a escribir ustedes, pueden escribirlo pegado o despegado cuando se trate Hola, Sandra. ¿Qué tal? Lo pueden escribir pegado o despegado. Ahorita les voy a dar una explicación al respecto. Si ustedes ven en un artículo o en un libro band gap, ahorita les voy a dar un ejemplo. O si lo ven pegado, ustedes ambos son reconocidos y ustedes decidirán cuál de los dos adopten. Porque miren, ¿qué idea les da si piensan en un banco? Imagínense un banco. ¿Qué idea les da si piensan ustedes en una mesa? Imagínense una mesa. ¿Qué idea les da la palabra mesa banco? Son cosas diferentes, ¿las tres de acuerdo? Entonces, aquí esto les da una idea de banda y aquí esto les da una idea de separación o de brecha. Y esto que está aquí es una brecha de separación, o sea, les daría una idea diferente. Entonces, se le llama band gap precisamente a esa separación que hay aquí. Entonces ya vamos a empezar a llamarle band gap o brecha de energías o energías prohibidas, porque aquí en esta banda pueden andar los electrones, en esta otra banda también, pero aquí se encuentran los electrones como si estuvieran agarraditos de la mano unos con otros de los distintos átomos que intervienen. Y en esta parte es como si aquí hubiera muchos átomos y nosotros fuéramos los electrones y los anduviéramos sorteando a los átomos, nos anduviéramos desplazando como nadando a través del material, a través del sólido. Ya de sobra ustedes saben que estamos abocados más que nada a los sólidos. Bien, entonces vamos a empezar a llamarle band gap a esa brecha, a la que nos indica las energías prohibidas, la valoración de la separación. Y ustedes pueden tener la libertad de decir band gap o si no junto, band gap, como una sola término. Todo eso parecen nimiedades, pero es cuestión de que ustedes lo tengan en su mano, a su alcance, a la mano, a su alcance, para que se puedan desplazar, se puedan saludar al cuadrado. Saludar al cuadrado. Bien, les decía que se piensa que para los conductores el band gap anda entre una centésima o una décima de electronvolt. ¿Cómo es una centésima? 0.01. O sea que llevamos el 1 hasta el segundo lugar a la derecha del punto. Una décima, es 0.1 electronvolt. Para el caso de los semiconductores, se consideran que andan de una décima hasta 4 electronvolts. Pero hay otros teóricos, otros autores más rígidos, que para el semiconductor lo toman desde 0.1 electronvolts, o sea, una décima, hasta 4.5 electronvolts. Ahora, el diamante tiene, el material del diamante tiene un band gap. Hay quienes reportan ciertos diamantes de 5.5 y hay quienes lo reportan ciertos materiales de diamante de 6 electronvolts, como aquí se indica. Entonces, el band gap o la brecha de energías entre la banda de valencia y la banda de conducción tiene esta cantidad de energía de separación. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna
comentario, alguna duda, una pregunta? Si no, le pedimos a Eduardo que continúe a la siguiente lámina. Bien, ahora habíamos hablado de la resistencia, del voltaje o potencial eléctrico. Habíamos hablado de cuál era el comportamiento de los materiales óhmicos o que obedecen la ley de Ohm. Es una línea recta. También vimos que hay materiales que no son óhmicos, que son precisamente semiconductores y que eran una hipérbola. Vimos el comportamiento que tenía el silicio y el germanio con la temperatura. Ahora aquí lo que se tiene es una curva para un tipo de unión entre dos semiconductores. Uno que está aquí señalado con una distribución de bolitas incoloras o de color blanco y está dopado, está impurificado con fósforo, con bolitas de color azul. Y otro que se tiene es silicio dopado con un dopado o impurificado. Eso lo habíamos visto en días pasados, que podemos hablar de impurificado con bolitas de este color rojo que viene siendo boro. Entonces lo que pasa al momento de unirse aquí, hay una transferencia de cargas y se forma una zona llamada zona de depleción. Entonces el comportamiento al que es sometido con una polarización directa, esto lo debía haber cambiado, debe decir polarización directa, en vez de decir hacia adelante, directa. Quiere decir que se le ponga una fuente y que en la parte P no significa positiva, sino que significa que tiene disponibles estas bolitas azules que son electrones. No, perdón, sí, son electrones. Y acá en el caso del boro están incompletas. Ven aquí que le falta una ruedita. ¿Y en qué otra parte le falta? Aquí, en esta parte. En todo. ¿Aquí le falta? No. Aquí arriba, sí. Aquí también. Bien. Entonces, aquí se da una transferencia. Se eliminan pasando estos electrones a los lugares en donde había un faltante, donde faltaba un electrón. Entonces se completa. Aquí también se completa. Aquí también. ¿Sí? Y a esto, donde hay una transferencia de carga, se le llamaría zona de depleción. Ahora, al tratar de pasar una corriente a través de este material unión, va a suceder lo siguiente, que va a poder pasar en una sola dirección. Entonces va a pasar cuando se coloque en esta parte, en la P, la fuente positiva, y en el boro, que es el material tipo, este es N y este es P, perdón. Esta P es del fósforo, no confundir. La P significa fósforo como elemento químico y aquí la B como boro. Entonces este que está aquí es un material tipo N y este que está aquí es un material tipo P. Entonces va a suceder que en una dirección va a poder pasar corriente y en la dirección contraria no.
si colocamos aquí una pila o una fuente de corriente. Bien, estos son comentarios así generales que se deben a lo que estudiamos con anterioridad. Ahora, a esto vamos a dejarlo como en pausa, como pendiente, para reexplicarlo en una de las siguientes reuniones, cuando estemos entrados en la tecnología del silicio, porque estamos hablando aquí de silicio dopado o impurificado con fósforo o con boro. ¿Por qué les puse este diagrama, este esquema? Porque vimos un video en una de las reuniones pasadas en donde la compañía SolarWorld dopa con fósforo y con boro las obleas de silicio, que primeramente ellos elaboran mediante una fusión, y por eso quisimos completar esquemáticamente. Ahora, lo que se observa es lo siguiente: este se llama diodo y su curva característica de corriente versus corriente con voltaje, o corriente en dependencia con el voltaje, es de este tipo. Casi tiene que pasar por el cero y se viene muy pegado a una corriente muy baja, y después como si se rompiera, como si se perturbara el material mismo, y ya después este es un voltaje de ruptura, donde ya podríamos decir como que se fundió el material, ya hay un daño en el material, entonces empieza a pasar la corriente porque pasa. Y de otra forma, en esta dirección, este es un flujo natural, y aquí como si se detuviera. Este flujo se da justamente para el caso del silicio a 0.7 voltios, que son voltajes que todo el mundo puede manejar en sus casas, en sus dispositivos. Bueno, estos eran los comentarios con respecto a un comportamiento muy sui generis. Repito, el término es muy usado en la ciencia, muy específico, muy especial. Se usa el término sui generis. Entonces, es un comportamiento único, muy sui generis, de este tipo de materiales, que son un semiconductor, que viene siendo el silicio dopado con fósforo, y al unirse con un semiconductor que viene siendo el mismo silicio dopado con boro. Acuérdense que dopado es entendible como impurificado. Bien, ahora esto otro es una resistencia con respecto a la temperatura. Cuando les estuve hablando, era nomás para cerrar un poco una tarea que se dejó. Pues las tareas son así como voluntarias, para ver el comportamiento que les platiqué en aquel entonces de superfluidez. Y fíjense las temperaturas: 4, 4.1, 4.2, y a partir de aquí, como si desapareciera o como tuviera un salto súbito la resistencia. Entonces es cuando el mercurio está presentando una superfluidez. Bien, ese nada más era un gráfico complementario. Bien, podemos pasar a la que sí. Quería preguntarle, por ejemplo, la cantidad de átomos que se utilizan para dopar el material P o el material N, ¿cuál es la proporción para el trivalente y el pentavalente?
Las proporciones son similares en el caso N o en el caso P, pero por ejemplo, si tenemos 10 a la 20 átomos de silicio con los que estemos manejando, una proporción así de, por ejemplo, 10 a la, si tienes 10 a la 20, lo que vas a estar manejando tú, 10 a la 6 sería, te lo convertiría en tipo P o en tipo N según fuera el caso. Vamos a hablar de otras proporciones así. Al inicio se consideraban los dopajes, al inicio cuando se estaba desarrollando esta tecnología de impurificaciones, un 15% era buen dopaje, tener un 15% de átomos, pero a medida que se fue desarrollando la tecnología eso se movió, se empezaron a estudiar dopajes más ligeros, pasó a 10%, luego a 5%, luego a 3%, y ahorita los dopajes que se manejan son con menores al 1%, menores al 1%. Entonces tú puedes tener 100 átomos de silicio y uno ya sea de oro o de fósforo. Sí, y eso lo convertiría en tipo P o en tipo N o en tipo P. Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Mientras... Profesor, una pregunta. Y al disminuir el porcentaje en las impurezas, ¿estas propiedades cambian en los semiconductores? Sí, se hace o más N o más P, pero no es drástico, se mantiene, por ejemplo, así constante cierto elemento o no. no, Es muy sí, poquito. sí son drásticos. Exactamente, por ejemplo, si tomaras, por ejemplo, uno que no fuera el silicio, por decir algo, si tenemos sulfuro de cadmio, el sulfuro de cadmio pues es un compuesto binario entre cadmio y azufre. Por sí mismo, si el azufre, que es algo volatilizable, si no van geométricamente unidos uno a uno, si se volatiliza una parte de azufre, entonces se autodopa con el mismo cadmio. O sea, la desproporción que haya de tener más cadmios que azufres lo empieza a ser tipo N. Ahora, eso, si lo empezamos ahora a impurificar, porque ya de por sí el material CDS va a ser tipo N, pero ahora empezamos a impurificar, digamos, le ponemos cobre, átomos de cobre, le ponemos una concentración hablando en términos de molaridades, de punto 0,1 molar, y le colocamos a ese sulfuro de cadmio, se va a tener una curva de absorción, sus propiedades ópticas cambian notablemente, una curva de absorción, y si nosotros le ponemos ahora en vez de punto 0,5 le ponemos punto 1, va a cambiar drásticamente su propiedad óptica de absorción. Pero mi pregunta es, por ejemplo, si las propiedades semiconductoras que ustedes miden, si trabajan con estos tipos de materiales que son menores, por ejemplo, dice 10%, esas si hay cambios, ustedes pueden medirlo, eso en las propiedades que ustedes miden, y los equipos todavía sí detectan eso, ¿verdad? Porque es alto el porcentaje. Sí detectan. Sí son sensibles. Las técnicas que vamos a ver más adelante de espectroscopía UV visible, las de rayos X, te detectan las de XPS. ¿Todavía? Sí, todavía sí. Muchas gracias. Sí. También el tamaño del semiconductor
conforme va avanzando la tecnología fue reduciéndose las dimensiones del semiconductor Sí, y ahora pues ya hay nanosemiconductores, ¿no? sí, Entonces, al ser nanopartículas o nanocapas, sí. también hay un volumen de materiales más pequeño Ujú. y ocupan pues menos cantidad de átomos para ser dopados estos. Sí, Y todavía cuando disminuye el nivel de impureza, ¿siguen aplicando los mismos modelos teóricos? ¿O nada más es experimental? ¿O tienen que hacer algún cambio en algún modelo teórico que ustedes usan? sí se cambian los modelos teóricos cuando estás en el orden de, digamos, de 40 a 100 nanómetros. Hay algunas consideraciones adicionales, por ejemplo, para calcular el band gap. Ah, ¿sí lo manejan? Sí, se da un confinamiento cuántico, Ajá. que hay un espaciamiento, o sea, al tener confinados, si este cuarto, imagínense que todos los que estamos aquí somos electrones y lo reducen y vamos a sentir ese como apachurramiento. Sí. Y entonces las energías sí suben. Los voy en su momento, nos faltan ahorita, esta es la cuarta sesión, cuando andemos en la sesión séptima, les voy a dar el modelo de Tauk, el modelo de Bruce, y el modelo de Bruce es el que explica el confinamiento, o nomás van a ver ustedes la fórmula, no la demostración, de interpretar la fórmula de cómo hay modificaciones, si cambian al estar en cantidades, como dice Ramsés, nanométricas, Sí. en cantidades pequeñas. Sí, me imagino que sí. Y si utilizan algún modelo teórico para explicar esas propiedades, si son, digamos, propiedades del material desde un tipo de vista macroscópico a un nivel nano, pues sí deben aplicar otro modelo. Bueno, yo me imagino, ¿no? Porque no trabajo en semiconductores, pues, pero me imagino que sí debe haber alguna aproximación o algún modelo. Así es. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Vamos a analizar las formas de dopar el material. Sí, al momento de ver cómo sintetizar como técnicas físicas y técnicas químicas, o al revés. Vamos a hablar poquito de las físicas y un poquito más en cantidad de las químicas. Entonces, al hablar de maneras de sintetizar, ahí es en donde sí. Muy bien. Pasamos a la que sí. Bueno, en días pasados vimos las redes de Bravais y pues aquí nada más tenemos una que es hexagonal. Quiero que se imaginen cómo sería una hexagonal, pero en este caso son de dos átomos diferentes.